El día de hoy les vengo a hablar acerca de los sacerdotes, pero de un tema muy controversial y que ahora que lo recuerdo era un tema pendiente. Y es el por qué los sacerdotes, en primer lugar, son solamente hombres y en segundo lugar, por qué los sacerdotes no se pueden casar, siendo que en algún momento sí se podían casar. Entonces, para ello vamos a partir con el siguiente versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dice así: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados. Por lo tanto, vemos acá que lo primero es que es sacado de entre los hombres, ¿ya? Por eso no se permite que, por ejemplo, una mujer pueda ejercer el sacerdocio. Y en segundo lugar, es constituido sacerdote para representar a los hombres en lo que se refiere a Dios. Es constituido a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Bueno, vamos a ver entonces ahora el tema del celibato, porque hay un versículo que es bastante controversial, que es Primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo 3. Nosotros vamos a leer desde el 1 hasta el 5, porque vamos a sacar más elementos, pero el 2 es el que es controversial. Y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya conocemos a los obispos, ¿cierto? Los obispos también son sacerdotes. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa. Aquí está la parte controversial. Vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia. Que gobierne bien su propia casa. Es importante esto. Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estoy leyendo desde la Biblia Reina Valera. Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta que aquí nos habla de que el obispo debe tener una sola esposa. ¿A qué se refiere esto? A que en esos tiempos del cristianismo, los apóstoles, algunos ya estaban casados. Entonces, obviamente, no se podían separar de su mujer. Pero también sabemos que habían otros apóstoles que no estaban casados. En conclusión, podemos decir que Dios nos presenta dos opciones: el estar casado, siempre que se haya casado con una sola mujer, o también la opción de no estar casado. Pero además nos entrega un elemento muy importante, y es que la función mayor del obispo es cuidar de la iglesia de Dios. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿por qué entonces en alguno de los concilios, ¿cierto?, se decidió que ahora los sacerdotes no pueden tener esposa? Y es porque, como decíamos, como su función principal es cuidar del pueblo de Dios, comenzaron a haber ciertos problemas. Por ejemplo, aquel sacerdote que tiene que ir a ver a alguien moribundo para darle la unción de los enfermos, pero también tiene un hijo enfermo. Entonces ahí se producían los problemas. O aquel sacerdote que tenía problemas con su esposa porque se ponía celosa de las jóvenes que iban a confesarse con el sacerdote. Problemas de este estilo. El sacerdote tenía que estar siempre disponible para poder atender a la iglesia de Dios, que, como dijimos, esa es su tarea principal. Pero cuando su familia, cuando sus hijos, cuando su esposa interfieren en esta tarea, es cuando se decide entonces que lo mejor era que los sacerdotes no se casaran.
Pero esto de que es mejor no casarse, los mismos apóstoles ya nos decían. En Mateo 19, versículos 9 y 10. Los apóstoles ya reconocían que era mejor no casarse. Jesús les dijo: cualquiera que repudie a su esposa a no ser por causa de fornicación y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Ellos ya lo descubrieron. También nos hace otra explicación Jesús. En Mateo 19, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Ahora el versículo 11. Dice: entonces Él les dijo: no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Perdón, era hasta el 12. Hasta el versículo 12. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. De este versículo del 12 podemos entender muchas cosas. En primer lugar, voy a explicarle lo que era un eunuco. Los reyes, cuando tenían que mantener su harén de mujeres, ¿cierto?, de mujeres vírgenes, eran los hombres quienes las cuidaban. Pero para evitar que fueran a embarazarle a alguna de sus mujeres, los hombres que estaban encargados de esta labor eran castrados por el rey. A ellos se les llamaba eunucos. Pero aquí el Señor nos está diciendo que hay eunucos que se hacen eunucos a sí mismos, o sea que por opción propia deciden no tener relaciones por causa del reino de los cielos. Y además nos dice que es un don. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eso es lo que la iglesia cree de los sacerdotes. Que ellos son elegidos, escogidos para poder vivir en celibato. Por lo tanto, es un don de Dios que les es entregado. Pero no solamente Jesús y los apóstoles en general nos dicen esto, sino que Pablo agrega otra información. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. O sea, nos está diciendo San Pablo que es bueno para el hombre no meterse con una mujer. En el versículo 7, el mismo San Pablo nos exhorta: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Era soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Aquí nos reafirma esta teoría de que el celibato es un don de Dios. Uno de una manera y otro de otra. Y en el versículo 32, también de este mismo capítulo, dice: quisiera pues que estuvieseis sin afán. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, de cómo ha de agradar al Señor. También hay otros versículos en este mismo capítulo que los pueden leer ustedes, es el 27 y el 38, en donde San Pablo nos sigue hablando de este mismo tema y nos dice que en realidad es mejor quedarse soltero. Finalmente, en Mateo 13, 44, vemos que Jesús nos dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual hallándolo un hombre lo esconde y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, para los de afuera parece una locura el sacrificar esto, el hacerse célibe, pero en realidad para aquel que ha conocido el reino de los cielos no es un sacrificio, porque está dispuesto a ir y venderlo todo por ese tesoro que ha encontrado.
Que Dios te bendiga.